se encuentre bien, que venga con el ánimo de escuchar la palabra de Dios, ¿ok? Voy a invitarles, hermanos, a ir a Gálatas 3, por favor. Voy a invitarle a ir a Gálatas 3, perdón. Seguimos y continuamos con nuestro estudio en el libro de Gálatas, ¿ok? Un estudio consecutivo en el libro de Gálatas, ¿ok? Vamos a darle lectura, hermanos, a Gálatas 3 y vamos a empezar en el versículo 15. Ahora, muy bien. Adivine qué, hermano. Había un hermano en la iglesia donde yo estaba antes, que decía que a la iglesia pues venimos a adorar a Dios, venimos a ver a los hermanos, y ese hermano también decía, y a la iglesia también vamos a hacer aeróbicos. Pero ¿por qué no? Dice, sí, porque nos paramos, nos sentamos, nos paramos, nos sentamos. Entonces, y lo que voy a pedirles, hermanos, es que se pueden poner de pie, por favor. Tiene doble intención, ¿no? Y una de ellas es que no se me duerman. ¿Ok? Vamos a darle lectura, hermanos, de pie. Vamos a ir a Gálatas 3, versículo 15 al 18. Vamos a darle lectura alternadamente. Iniciamos en el 15 y concluimos en el 18 todos juntos. Y después pasamos a orar. Bien, voy a iniciar yo. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, Abraham no dice de las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. ¿Todos juntos, hermanos? Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos estar aquí, Señor, porque, Padre, podemos estar un buen grupo de hermanos para adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, Señor, como decía ahorita un hermano, porque sabemos que te necesitamos, Señor, y también necesitamos de la buena compañía entre los hermanos, Padre, y este tiempo, Padre, es muy especial donde se va a compartir tu palabra, vamos a estudiar tu palabra, Señor, ayúdanos, háblenos en esta hora, Señor, entendiendo que ella es la que alimenta nuestras almas, Padre, ayúdame a mí, Señor, a callar donde la Biblia calla y hablar donde ella va a hablar, Padre, con autoridad. Gracias por este tiempo y por la bendición que me permites de compartir tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, pueden tomar asiento, hermanos. Ahora, como les digo, ¿no? Es un estudio consecutivo en el libro de Gálatas. Ahora, vamos a hacer un repaso, hermanos, ¿ok? Lo que a mí me interesa en este estudio es que sepamos el progreso de la carta, qué es lo que está diciendo Pablo y hacer las conexiones. Entonces vamos a hacer un resumen, que ya lo habíamos hecho esto la semana pasada, un resumen del contexto literario. ¿Para qué me refiero con el contexto literario? ¿Qué es lo que está diciendo Gálatas? ¿Ok? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en los diferentes capítulos? ¿Hasta dónde vamos? Que es Gálatas 3:15. Ahora, en Gálatas 1 y 2, hermanos, capítulo 1, perdón, y capítulo 2, encontramos siguientes dos objetos, por favor. Encontramos argumentos históricos a favor de su evangelio, del evangelio de Pablo, a favor del evangelio de la fe sin las obras de la ley. Recordemos que en esta carta Pablo está atacando un problema que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. Pablo está dando específicamente argumentos históricos en esta sección de la carta. Ahora, en Gálatas 1 al 5, siguiente objeto, por favor, encontramos, hermanos, la tesis básicamente de todo el libro. El apóstol Pablo quiere decir, hermanos, esto en todo el libro. Noten aquí. La vida cristiana debe iniciar. Yo puedo darle aquí. ¿En qué parte? ¿Al revés? ¿Aquí así? Oh, tecnología, hermanos. Órale, qué padre. Siempre quise usar uno de estos, nunca había tenido. Ok, muy bien, ahora sí ya, tranquilos, ¿no? Muy bien, ahora, la tesis del libro es esta, hermanos. La vida cristiana inicia por la fe y debe continuar exactamente de la misma manera en que comenzó, por la fe. Pablo está atacando aquí un problema común. Hermanos, hoy en día se dice, la vida cristiana inicia por la fe cuando creemos en el Señor Jesucristo y luego continúa por las obras. Hermanos, es algo que yo creí por muchos años. Pero decía, bueno, tiene que ser por las obras porque tengo que obedecer a Dios, yo decía. Pero Pablo en esta carta va a decir, no, inicia por la fe, continúa por la fe y debe de concluir
por la fe. Y eso no excluye las obras. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay varios problemas con la ley. Uno es el legalismo, el otro es el antinomianismo, como lo estábamos viendo. Hermanos, obedecemos a Dios no para ganar el favor de Dios. Obedecemos a Dios descansando en las promesas del Señor. Eso es vivir por la fe. ¿Ok? Y es lo que va a enseñar Pablo. Ahora, y lo va a hacer, hermanos, a través de 5 preguntas. ¿Ok? De hecho, ese pasaje usted lo lee, pura pregunta, pura pregunta. Ahora, yo no podría preguntarse, hermano, bueno, qué bonita la tesis de Pablo, lo que nos va a enseñar, pero la pregunta es, ¿cómo sabemos que es verdad? ¿Cómo sabemos que esto de que la vida cristiana inicia por la fe, continúa por la fe y debe continuar y debe concluir por la fe, cómo sabemos que es verdadero? No, Pablo lo que va a hacer a continuación en los siguientes versículos, específicamente capítulo 3, versículos del 6 al 14, va a dar 2 argumentos, hermanos. Un argumento positivo y un argumento negativo, para confirmar lo que nos acaba de decir. Miren, el argumento positivo es esto. La vida cristiana inicia, continúa y concluye por la fe, porque Abraham recibió la vida agradable a Dios por la fe y la vivió de esa misma manera, que de hecho ya lo habíamos visto. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de Abraham. Y el segundo argumento, hermanos, que ya hemos visto, es el argumento negativo, y la vida cristiana inicia por la fe, continúa y debe concluir por la fe, porque la ley solo condena, porque la ley solo condena. Ahora, hasta ahí vamos a dejar el repaso. Ahora, simple y sencillamente, estos textos, hermanos, en que nos encontramos, este punto de la carta, Pablo ha estado como un abogado. Pablo está como un abogado, presentando argumentos. ¿Se dan cuenta? Estoy diciendo, aquí están los argumentos de Pablo a lo que va a decir. Entonces, Pablo se está presentando como un abogado. Un abogado que argumenta en favor de su autoridad como apóstol y principalmente del evangelio que proclama, es decir, del evangelio de la fe solamente sin las obras de la ley. Y en este pasaje, hermanos, en este pasaje, al parecer, deja de hacerlo de una manera técnica y fría y empieza a hacerlo de una manera muy pastoral. Hermanos, los argumentos que anteriormente ha presentado han sido muy técnicos, lógicamente estructurados. Y la verdad es que yo me he quedado muy impresionado con Pablo en esta carta porque es muy inteligente. O sea, la manera en cómo estructura los argumentos es wow. Pero aquí Pablo deja la formalidad fría de un abogado, podríamos decirlo de esa manera, y pasa a derramar su corazón pastoral por las ovejas que había ganado en Galacia. Y hermanos, que corrían un grave peligro frente a los ataques de los falsos maestros. Y esto, note cómo inicia el versículo 15. ¿Qué primera palabra encontramos ahí, hermanos? Hermanos. Dice un comentarista, todo lo que antecede a esto, este versículo, el 15, está escrito con tal firmeza que pudiera ser considerado por los lectores como un escrito duro. Ahora, al iniciar este nuevo párrafo en el versículo 15, se dirige a ellos con el afecto de hermanos, como ya lo ha hecho en algunas otras ocasiones de la epístola. Y la razón, hermanos, posiblemente es para llamar su atención, probablemente. Una es, pues, quiere hablarles y mostrarles cariño y amabilidad pastoral, pero también quiere llamar la atención de los Gálatas, y no necesariamente para incluir un asunto nuevo, sino para mostrar con algo de lo más normal, algo de lo que he venido hablando, algo de lo que ha venido hablando. Hermanos, ¿de qué ha venido hablando Pablo? Note, argumento positivo. Viene hablando acerca de Abraham y viene hablando acerca de la ley. Sencillo. Ahora, note lo que dice el versículo 15. ¿Cómo inicia? Hermanos, hablo en términos humanos. Ahora bien, esto, hermanos, ¿qué significa esto? Hablo en términos humanos. Yo antes pensaba, cuando leí este texto, como que Pablo estaba diciendo, hermanos, lo anterior es celestial y ahora les voy a hablar como humano. Pero no debemos interpretarlo de esa manera, hermanos. ¿Por qué? Eso es un error, hermanos. ¿Saben cómo muchos ven la Biblia? Y es un error como muchos ven la Biblia, lo ven como un libro sobre espiritualizado, un libro místico, un libro que lo tengo que agarrar así, leer, donde caiga el dedo ahí el Señor me va a hablar. Pero la cuestión es esta, hermanos, la Biblia está escrita en un lenguaje humano. ¿Y sabe por qué, hermanos, Dios quiso hablarlos en lenguaje humano? Para que le entendiéramos, hermanos. Imagínense, Dios pudo haberme dado un libro de matemáticas. Hermanos, Dios pudo haberme dado un libro de teología sistemática, así de grueso, en un diccionario. Pero no, decidió hablarme en un lenguaje humano. Y hermanos, y no solamente este pasaje, sino toda
la Biblia. Hermanos, Dios quiere que usted le entienda cuando lee la Biblia. Dios quiere hablarle. Y Dios conoce lo que nos gusta, hermanos. ¿Por qué? Miren, noten cuáles son los géneros de la Biblia, hermanos. Historia. Las historias están en toda la Biblia. Yo creo que el Señor sabe lo que nos gusta, hermanos. ¿A quién no le gusta escuchar una muy buena historia? ¿A quién no le gusta ver una muy buena película, hermanos? El Señor sabe con qué hablarnos. Sabe con qué llamar nuestra atención. De tal manera que yo creo que este pasaje nos está diciendo, hermanos, lo anterior es celestial, ahora te voy a hablar como humano. No. Pero la pregunta entonces es, ¿a qué se refiere? Note, hermanos, hablo en términos humanos. La Nueva Traducción Viviente, hermanos, una traducción de la Biblia de traducción dinámica, lo traduce, me parece, de una manera muy precisa y de una manera muy sencilla. Dice esta traducción alterna, dice esto: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así se puede traducir ese pasaje. No como que lo anterior es celestial y esto es humano, no. Hermanos, les voy a poner un ejemplo tan común y cotidiano, algo de la vida diaria. ¿Y para qué pone ese ejemplo, hermanos? Para aclarar ese punto. Algo con Abraham y algo con la ley. Y algo con la ley. De la promesa a Abraham y del pacto de la ley. Ahorita lo vamos a ver. La pregunta, hermanos, que Pablo quiere contestar aquí es ¿cómo se relaciona esta cuestión con el pacto que Dios hizo con Abraham? ¿Se acuerda la semana pasada que lo hablamos? El pacto que Dios hizo con Abraham de gracia, ¿cómo se relaciona con la ley? Porque parece que en nuestra mente puede haber una contradicción, y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Y para esto, ya no va a dar un argumento seco, así fríamente calculado, ya no va a regañar. El apóstol Pablo va a poner un ejemplo de lo más común, algo de la vida diaria. ¿Y saben qué es aquello de la vida diaria que va a poner como ejemplo para clarificar todo este asunto? Cuando dos personas hacen un pacto. Sencillo, ¿ok? Vamos a ver, hermanos, la presentación de un ejemplo de la vida cotidiana, ¿ok? Hoy en día, hermano, bueno, note versículo 15, antes de pasar ahí, dice, hermanos, hablo en términos humanos o diciendo, no, les voy a poner un ejemplo muy cotidiano, muy diario, dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hermanos, hoy en día, hermanos, se hacen pactos, ¿no? Se hacen pactos, pero la verdad es que esta palabrita ya no tiene el mismo peso que antes. La verdad, el apóstol Pablo está aquí hablando de algo que los hombres contemporáneos, los hombres de la posmodernidad, nosotros no entendemos, hermanos. Yo creo que el lugar perfecto, que el pastor siempre enfatiza, el lugar perfecto, hermanos, para ver lo que es un pacto, ¿sabe dónde es? El matrimonio, ¿no? Pero hoy en día, hermanos, ¿con qué facilidad los hombres rompen ese supuesto pacto de gran peso? Lo rompen con mucha facilidad. La verdad es que a nosotros nos cuesta trabajo, hermanos, entender lo que es un pacto tal cual lo está mostrando aquí. Pero en los tiempos de Pablo, quiere mostrarnos Pablo, así se miraba este asunto en la antigüedad. Note versículo 15, note versículos 15. Así lo miraban estos hombres en la antigüedad. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aquí la palabra pacto, hermanos, es la misma palabra que se traduce en hebreos como testamento. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Bueno, es la palabra diateque en griego, que habla, y es una palabra muy estratégica, porque hay otra palabra en griego, hermanos, que puede referirse a un pacto entre dos iguales. Pero Dios y nosotros no somos iguales. Está usando una palabra bien específica el Señor, que también se puede traducir como testamento. Y cuando pensamos en un testamento, hermano, piénsalo naturalmente, ¿no? Una persona, para cuando muere, hace su testamento y le deja cierta herencia a sus hijos. Entonces, el pacto está ligado a la herencia, sencillo. El libro de Hebreos me parece, la verdad no lo estudié mucho, pero el libro de Hebreos me parece que dice que cuando muere el testador, ya no puede ser cambiado el testamento, queda como un pacto, ¿no? Ahora, note la palabra ratificar, porque cuando dice el pasaje que el pacto ha sido ratificado, nadie lo puede cancelar, nadie lo puede invalidar. La palabra ratificar, hermanos, tiene la idea de confirmar, hacer válido. La manera de hacer válido un testamento en la antigüedad, hermanos, es que el hombre que hizo el testamento muriera. Y lo que Pablo quiere hacer notar aquí, hermanos, es que un pacto tiene un gran peso. Es decir, no es cualquier cosa. Decíamos la semana pasada, hermanos, que cuando dos hombres hacían un pacto en la antigüedad, ¿alguien recuerda, hermanos, cómo dos hombres hacían un pacto en la antigüedad? Lo decíamos las semanas pasadas.
partían dos animales, partían varios animales, ¿no? Por la mitad. Una mitad aquí, una mitad acá, una mitad aquí, una mitad acá, una mitad aquí, una mitad acá. Y pasaban los dos hombres por en medio de eso, proclamando una maldición sobre ellos, diciendo que Jehová me haga como a estos animales si yo no cumplo el pacto contigo. Y Pablo está diciendo, y esto es a nivel hombre, porque cuando dos hombres hacen un pacto, dice el apóstol Pablo, lo tienen que cumplir y es algo de gran peso. Y eso que los hombres son imperfectos, ¿no? Porque los hombres podemos romper un pacto, hermanos, con mucha facilidad, sí, pero el apóstol Pablo aquí no está hablando de cualquier cosa. Ahora, la pregunta lógica aquí, hermanos, es, ¿para qué el apóstol Pablo nos está enseñando y nos está diciendo toda esta información? No es como, bueno, está muy bien, hermano Josué, se apagó la pantalla aquí. No sé, por los hermanos por eso no sé, ¿no? Pero sí los dejé de ver. Ahora, ¿para qué nos da toda esta información, hermanos? Bueno, porque el apóstol Pablo quiere que apliquemos toda esta información al siguiente versículo, ¿ok? Quiere que agarremos esta información que nos acaba de dar y aplicarla al siguiente versículo. Ahora, noten, hermanos. Versículo 16. 16, por favor, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Para qué nos dijo toda esta información del pacto y todo eso el apóstol Pablo? Bueno, porque lo que quiere hacernos notar es que Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Sí recuerda? Un pacto, hermanos, que incluía promesas. Específicamente, y así yo se los enseño a los niños, ¿no? 3 promesas, por lo menos, mínimo. No, yo sé que incluye más, pero 3 promesas mínimo. Un lugar para vivir, una familia, una gran familia, perdón, y una bendición. 3 cositas. Un lugar, una familia y una bendición. Ahora bien, estas promesas, hermanos, venían con un pacto incluido. Es decir, Dios se comprometió, y decíamos la semana pasada, incondicionalmente a cumplir esas promesas. Hermano, qué gran Dios. Porque le prometió esto, hermanos, sin condiciones. Y lo mirábamos en las historias la semana pasada cuando Abraham llega a Egipto, ¿no? Sí es Egipto, ¿verdad? Y pone en riesgo a su esposa. ¿Quién es el que se equivocó en ese pasaje? ¿Quién es el que pecó en ese pasaje? Abraham. ¿Y sobre quién se echa Dios? Sobre el faraón. Y uno podría pensar, ¿cómo puede ser posible? A Abraham se hubiera tronado, no al faraón. Pero Dios estaba, hermanos, consistentemente determinado en cumplir la promesa que había hecho a Abraham. Ahora, quiero que note nada más en este punto. Una vez establecido el pacto, hermanos, nadie lo puede deshacer, dice el versículo anterior, ¿verdad? Tengámoslo en mente, por favor, ¿ok? Nada más tengámoslo en mente. Ahora, el texto, hermanos, también va a notar que las promesas fueron hechas a su simiente. Note lo que dice 16, y aquí está algo así medio espinoso. ¿No? Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y luego dice, y a su simiente. Y luego hace un detalle aquí, dice, no dice, y a las simientes con ese, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Hermanos, la palabra simiente, hermanos, aquí se refiere a su descendencia, simplemente a su familia, a lo que salió de él básicamente. Hermanos, las promesas y el pacto que Dios hizo con Abraham fueron confirmadas a sus descendientes, ¿sí? Hermanos, fueron confirmadas a Isaac y a Jacob, ¿sí o no? Dios se le aparece a Isaac y confirma la promesa. Dios se le aparece a Jacob y confirma la promesa. Pero note lo que está diciendo. El texto es raro, hermanos. Note lo que está diciendo. A Abraham y a su simiente, dice. Pero luego dice, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno. Hermanos, la mayoría de veces que aparece la palabra simiente en la Biblia, dice un hermano, aparece en forma de un sustantivo colectivo. ¿Para qué se refiere esto? Que es un sustantivo, es una cosa, una palabra que es una cosa, no es un verbo, pero que habla de muchas personas. Así como la palabra gente. Cuando usted dice, vino la gente, no estoy diciendo que vino una sola persona, sino estoy diciendo que muchas personas vienen. Pues en la Biblia, cuando aparece esta palabra simiente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos estamos refiriendo a
muchas personas. Hermanos, la palabra simiente se usa específicamente en plural para hablar de los muchos descendientes de Abraham. Y Pablo enfatiza esto. Note lo que dice Gálatas 3:29, hermanos, por favor. Gálatas 3:29. Mire lo que está enseñando aquí Pablo. Y mire cómo usa la palabra simiente. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, y aquí está, linaje, la palabra simiente igual en griego, de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, aquí se está refiriendo a una sola persona o a muchos. A los muchos. Pablo lo está usando de esa manera, hermanos, porque podríamos pensar que en el versículo 16 que estamos considerando ahorita, hermanos, podríamos pensar, ¿será acaso que Pablo no conocía que se usaba esta palabra para referirse al pueblo de Israel? Pensar esto, hermanos, sería muy tonto, porque sin duda él conocía el uso colectivo de esta palabra, hermanos. Él la usa de esa manera, para referirse a los muchos que son descendientes de Abraham. E incluso, hermanos, es segurísimo que él conocía la promesa conocidísima a Abraham. Tu descendencia será como el número de las estrellas. No uno, sino muchos. Hermanos, él conocía estas cosas. Mas, sin embargo, al parecer, inspirado por el Espíritu Santo, aprovecha el singular de la palabra simiente para hacer una conexión con Cristo. Y dice, la simiente de Abraham primariamente es Cristo. Ahora, hermanos, ¿es raro? Sí, es raro. Pero yo creo que Pablo tenía razones para hacer esto, porque en el Antiguo Testamento, a pesar del uso de simiente, hablando de algo colectivo, algo de mucha gente, hay dos pasajes claves en el Antiguo Testamento que parecen indicar que se refiere a una sola persona. Ahora, note por favor Génesis 3:15. Hay varios pasajes, hermanos, ¿no? Que van a enfatizar, por lo menos dos, ¿no? Aquí yo tengo dos pasajes que van a enfatizar que esta simiente, que de hecho ya lo habíamos visto, hermanos, Abraham está conectado con la promesa del varón ¿no? Del hijo de hombre que va a venir y vencer a la serpiente. Génesis 3:15, hermanos, Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, aquí es muy evidente que está hablando de un solo hombre. No está diciendo que los muchos descendientes iban a golpear a la serpiente en la cabeza. Está enfatizando un hombre. Note segunda de Samuel, por favor, también. Segunda de Samuel, capítulo 7, perdón, versículo 12. Capítulo 7, versículo 12. Dice la Escritura, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, ¿a cuántos, hermanos? A uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Y esta es la escena cuando David le dice a Dios, Dios, yo te voy a hacer una casa. ¿Y qué le dice Dios? No, yo te voy a levantar una casa, ¿no? Ahora, afirmando que su reino sería eterno y haciendo una conexión a una simiente o a un linaje, hablando no de muchas personas, sino hablando de un solo hombre. Hermanos, esto le da seguimiento a las promesas de Dios. Hermanos, porque la promesa hecha a Abraham, hermanos, confirmaba aquella promesa de victoria en contra de la serpiente en Génesis 3:15. Hermanos, Pablo lo que quiere enfatizar aquí es que sin Cristo no es posible la bendición que Dios prometió a Abraham, hermanos. Sin Cristo no es posible la bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, hermanos. Sin Cristo, hermanos. La verdad, yo he sido muy iluminado, hermanos, a esto, no sé. Pero sin Cristo, Dios no me puede perdonar, hermano. Sin Cristo, yo no puedo acercarme a Dios. Hablando con muchachos en el centro de rehabilitación, yo les digo, muchachos, o sea, ¿ustedes creen que el arrepentimiento les va a salvar? Pues, ¿qué tengo que hacer para decir al cielo? Arrepentirme. ¿A poco sí? ¿A poco nomás pidiendo perdón? En realidad, no, hermano. Sin Cristo, ¿sabe lo que hay para mí? Condenación. Hermanos, la bendición a Abraham, ¿sabe qué incluía? A Cristo. Como dice un autor, Hendrickson, los muchos son bendecidos en el uno, no en Abraham, hermanos. Abraham es el principio, en el uno que es Cristo. De modo, hermanos, que el pacto con Abraham era un pacto de gracia, era un pacto de misericordia.
Y es un pacto que gloriosamente nos incluye a nosotros como gentiles. Y algo que me impacta un montón, hermanos, en el libro de Gálatas, es que también está diciendo en versículos anteriores que uno de los elementos que incluye el pacto abrámico, ¿sabe cuál es? El Espíritu Santo, hermanos. Y eso me impacta un montón, la verdad, porque el Espíritu Santo, bueno, ahorita lo vamos a ver al final, ¿no? Sin embargo, hermano, hablamos del pacto de Abraham. Note lo que dice el versículo 17. Vamos a Gálatas de nuevo, ¿no? Gálatas 3:17, ¿no? Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado, confirmado por Dios para con Cristo, el descendiente de Abraham, ¿no? La ley que vino 400 años después, no la abroga, para invalidar la promesa. Hermanos, aquí está haciendo Pablo una conexión con un dato histórico revelado en Éxodo 12:40. Déjeme leerlo. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Hermanos, los israelitas duraron 430 años en Egipto. ¿Y después a dónde se dirigieron? Al Mar Rojo. ¿Y a dónde después se dirigieron? Al monte Sinaí. Ahora, ¿y qué es lo que Dios hace, hermanos, en el monte Sinaí? En el monte Sinaí, hermanos, Dios está instaurando a Israel como una nación, porque les está dando una ley. Dios los organiza, hermanos, como nación y hace un pacto con ellos, el pacto sinaítico. Y este pacto sí es condicional. Este pacto no es, hagan lo que ustedes quieran y yo voy a bendecirlos. No, este pacto es, pórtense bien y los voy a bendecir. Desobedezcan, diría el hermano José, no, yo me acuerdo de la palabra esta, desobedezcan y me los va a tronar. Ahora, el punto es este, hermanos. Este era un pacto que incluía, al parecer, las obras de la ley. Si obedecen, los bendigo. Si desobedecen, los voy a maldecir. Y Pablo como que se está preguntando aquí, ¿acaso este pacto sinaítico de las obras de la ley invalida, cancela el pacto de gracia con Abraham? Dice Pablo, no. Pero Pablo dice esto, hermanos, para dejar en claro lo que venimos diciendo desde las semanas o meses pasados. La vida agradable a Dios se obtiene por la fe y se mantiene por las obras. ¿Por qué? Porque no hay contradicción alguna, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Note lo que dice el versículo 18, hermano. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Hermanos, este versículo está medio complejo, ¿no? Pero lo que está diciendo es, si la vida agradable a Dios se obtiene por la ley, entonces la fe queda completamente invalidada. Básicamente Pablo está diciendo esto, o nos quedamos con la ley o nos quedamos con la gracia. No pueden ser las mismas cosas, o por la fe en la promesa a Abraham, o por la obediencia a la ley. No puede ser por las dos. Y Pablo aquí está defendiendo la vida cristiana. ¿Sabe cómo? Agradable a Dios, única y completamente por la fe. Contrario a lo que decían los falsos maestros. En todo caso, hermanos, Pablo no ve ninguna contradicción entre el pacto hecho con Abraham y la ley. Pero en nuestra cabeza quizás sí. Porque si ya había hecho un pacto de gracia, ¿para qué añade Dios un pacto de obras a través de la ley? Y esto, hermanos, podría llevarnos a un punto de preguntarnos, entonces, si la salvación, Pablo, me estás diciendo que es por la fe, y la vida cristiana también es por la fe, obedezco por la fe, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Y note lo que, no sé si su Biblia tiene título, hermano, pero note el título del versículo 19, el propósito de la ley. Pablo lo va a contestar, hermanos. Pero, hermanos, y quisiera concluir con esto, porque de hecho ya estoy concluyendo. ¿Por qué? Porque no vamos a meternos a todo ese pasaje. No más me interesa que estudiamos este pasaje, pero quiero, hermanos, que nos quedemos con algo, una aplicación práctica a nuestras vidas de todo esto. Hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? A usted y a mí. ¿Qué nos enseña este pasaje a usted y a mí? Ciertamente, hermanos, Pablo no ha terminado su explicación. Si se da cuenta, va a continuar. Dejó una pregunta ya en el aire, porque dijo, no, la ley y el pacto con Abraham, no hay contradicción alguna, no lo invalida. Sigue Dios fiel al pacto con Abraham, a pesar de las obras. No ha terminado. Lo vamos a terminar la próxima semana, las próximas dos, la siguiente, sin 2 semanas más. Pablo dice, no hay contradicción entre el pacto Abraham y la ley
el pacto mosaico de la ley. Pero si es así, entonces, ¿qué es la ley? Pero lo que podemos decir, hermanos, ahorita es esto. ¿Sabe qué lo que nos enseña este pasaje, hermanos? Últimamente he estado pensando en esto. A lo mejor es una palabra que yo me inventé, pero últimamente he estado pensando, hermanos, en la consistencia de Dios. Pensándolo un poquito más, en la fidelidad de Dios, hermanos. ¿Sabe, hermano? Nuestro Dios es un Dios de pactos. Es un Dios de pactos, hermanos. Es un Dios que no cambia su palabra. Hermano, qué feo es tratar con personas que son inconsistentes. Hermanos, yo soy una persona inconsistente. Hermano, mi palabra puede cambiar de un día al otro. Hermano, mi palabra puede cambiar de un segundo al otro. Y yo puedo traerlo en vértigo a usted, porque si usted depende de mí y de repente mi palabra cambia de uno al otro, la verdad, que vértigo, siéndoles muy sinceros, qué feo, hermanos, es tratar con una persona que cambia de opinión de un segundo al otro. Qué feo es tratar con alguien, hermanos, que promete algo y luego lo deja. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos un Dios consistente. Un Dios que no cambia lo que promete. Hermanos, hay una canción cuando yo era chiquito, yo me acuerdo, la verdad ya no me acuerdo ni de dónde ni cuándo la escuché, pero me acuerdo bien de esa canción, hermanos. Y dice, la letra decía algo así como, Dios de pactos que guardas tu promesa, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos que confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Hermanos, si nuestro Dios no fuera confiable, sería imposible la vida de fe. La verdad. Si yo no pudiera confiar en Dios, hermano, imposible vivir por fe. ¿Por qué? ¿Ha escuchado esa frase? Si yo no me preocupo por mí mismo, ¿quién lo va a hacer? No, estamos demasiado preocupados por nosotros muchas veces. Pero ¿sabe lo que Dios ha prometido? Preocúpate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo. Hermanos, Dios no cambia. Pablo va a seguir argumentando, pero Pablo va a decir, Dios hizo un pacto con Abraham. Hermanos, él no cambia. Hizo un pacto de obras, sí, hizo un pacto, hermanos, que no tiene absolutamente ninguna contradicción. No se invalida porque él tiene en mente sus promesas. Y hermanos, quisiera concluir con esto. Hermanos, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida de fe. Usted puede decir, la semana pasada miramos, hermano, ¿y qué tal si mi fe no es tan grande? No se concentre en su fe, pero si quiere hablar de los recursos que usted tiene, hermano, para vivir una vida de fe, déjeme enumerar algunos. Hermanos, tenemos un Dios fiel, un Dios inalterable, un Dios constante. Hermano, nomás vea las escrituras y se va a dar cuenta que a Dios no se le olvidan sus promesas, hermano. Yo le digo, ¿es tan fiel a sí mismo, hermano? La verdad, hay muchachos en el centro de rehabilitación que me preguntan, hermano, ¿por qué no nos perdona así nada más? ¿Por qué tiene que matar a su hijo? Porque Él es fiel, hermano. Él es santo y no podía perdonarlo, no podía, porque Él es fiel hacia sí mismo, hermanos. Tuvo que mandar a Cristo, ¿para qué? Para abrir un puente entre Él y nosotros. Hermano, solamente medita en la Biblia y medita en el Dios que tienes, porque en realidad el Dios que tienes es un Dios que no cambia, que si te dice algo no lo va a cambiar. Puedes estar seguro. Hermanos, tenemos un Dios inalterable, fiel, constante. Tenemos un Dios que hace promesas fieles, hermanos. Qué bendición los cantos que ahorita estábamos entonando, ¿no? Hermanos, puros himnos que hablaban de la confianza en Dios y yo estaba meditando, pues esto va a quedar bien perfecto en la predicación. Hermanos, tenemos promesas fieles, hermanos, de parte de Dios que Él va a cumplir. Y decíamos la semana pasada, hermano, ¿por qué no orar las promesas de Dios? ¿Quiere estar seguro de que Dios le va a contestar y le va a contestar afirmativamente? Ore las promesas de Dios. Ore las promesas de Dios porque Él va a cumplir lo que ha prometido. Tarde o temprano, hermanos, va a cumplir. Hermano, pero que Dios se tarda mucho, hermano. Dios le prometió a Abraham un hijo, hermanos. ¿Cuántos años se tardó para cumplirle el hijo? 20 años. 25 años. 25 años y medio. ¿No? Ahora, el punto es este, hermanos. Pero lo cumplió. Pero lo cumplió, hermanos. Tenemos un Dios inalterable. Tenemos sus promesas. ¿Y sabe qué más tenemos, hermanos? Que el libro de Gálatas va a enfatizar un montón. Y si usted quiere leer el versículo 14, léalo otra vez, ya lo pasamos. Tenemos su espíritu, hermanos. Tenemos su espíritu que nos acompaña.
Hermanos, lo que el libro de Gálatas va a decir, hermanos, que no debemos, hermanos, ni tenemos que enfrentar la vida cristiana solos. A veces vemos al Espíritu como algo místico, hermanos, pero la verdad es que no estamos solos. Esa es la pura verdad, hermanos, y gracias a Dios por eso. ¿Por qué no meternos? Y yo creo que el libro de Gálatas nos va a ayudar, hermanos, a entender cómo vivir una vida en el Espíritu, confiando en las promesas, obedeciendo en ese Señor inalterable que no olvida lo que ha prometido, hermanos. El apóstol Pablo no ha terminado lo que ha dicho, ¿ok? Va a continuar. Pero por lo menos podemos entender algo de este pasaje. Dios es consistente, hermanos. Vamos a orar y vamos a concluir. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque ella nos alimenta. Gracias porque ella es el medio, Padre, por el cual te podemos conocer cada día. Y Padre, a veces no damos gracias por eso, ¿no? Pero gracias por quien eres tú, Señor. Gracias porque tenemos un Dios como tú. No eres una invención de mi mente, no eres algo que yo me creé, Señor, para tener confianza a los miedos y temores que yo tengo a la naturaleza o a cualquier cosa. Señor, tú eres real, Padre. Y tú has hecho promesas y no nos has dejado solos. Y gracias por eso, Señor. Gracias por quien eres tú. Ayúdanos, Padre. Yo creo que todos tenemos, si somos salvos, Señor, todos tenemos herramientas suficientes para vivir una vida de fe, Señor. Yo creo que sería muy necio de nuestra parte seguir aferrados al legalismo, seguir aferrados a muchos problemas, Señor, que tienen que ver con la ley, porque tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Tú nos has dado todo lo que necesitamos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra y ponemos en tus manos el siguiente tiempo, Señor, y la buena compañía con los hermanos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.